Vamos, ahí estamos. Monos con Navaja, versión fin de semana. Fin de semana, versión fin de semana y con mucho calor. Con mucho calor. La pregunta es, ¿qué hacemos acá un sábado a las 5 de la tarde con 40 grados? Hablando de rosas. El nivel de ñoñez es superlativo. Qué gana, sí. Es exageradamente alto. ¿Cómo les va, compañeros, compañera? Un nuevo capítulo de Monos con Navaja. Vamos a intentar problematizar un poco la historia o no, tirar chismes históricos. Para que nos puteen. Para que nos puteen en las redes sociales. Que simplificamos las cosas. Lo tomamos a la ligera. Y en YouTube. Esa es la idea. Igual. Siempre hay repercusiones de este programa, lo cual es bueno para mí, que se debata. Se debata desde palabras como epítetos como helado de pollo, hasta, bueno, por ahí con algunos argumentos. Yo decía que este señor que nos comentó en el YouTube, no sé si estoy tan en desacuerdo, lo que pasa es que no estuve presente el otro día, entonces, y lo escuché el programa, y me parece que lo que decía no se reflejaba. O sea, con es buen análisis lo que hace, claro, pero quizás para mí no entendió de qué va el programa. Él se enojó porque nos tomamos muchas cosas a broma y bueno, esa es la idea del programa. Bueno, pero el chat. Aparte, helado de pollo no es un epíteto porque no lo marca de cuerpo entero, Fran, creo. Bueno. Espiritualmente quizás. Por ahí, espiritualmente quizás. Puede pasar, puede ser un epíteto. Hay que preguntarle. Sí, no, tampoco es un insulto, no sé. Es una chicana. Necesito indagar más en, claro, es chicana. Es una chicana. Quedó. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo ha pasado las fiestas? La primera de las fiestas. La primera de las fiestas. ¿Destrozados? No, tranqui. Yo la verdad comí demasiado, pero bien. Bueno, pero es un clásico. Bien. Mi viejo hizo un lechón. ¿Para caliente o frío el lechón? No, caliente. No, hacía mucho calor. Es una a la parrilla. Explosivo. Se hacía. Agarrabas la carne así y se separaba el cuerito. Perdón, Vivi, vos que sos vegano. Pero bueno. Igual lo tengo que ver. Cuando hacía mi padre, ¿qué hay? Para que me olvide, ¿qué comimos? Ravioles. Bueno, bien. Sí, ravioles de espinaca. Ravioles de espinaca. Sí, quien me acompañaba a mí me gusta igual la comida vegetariana, tiene cosas ricas. Eso es amor. Hay que comer ravioles de espinaca una noche No, es particular, pero no sé, yo banco, a mí me gusta. Pero mi papá hacía como tu papá, Bray. Para fin de año seguramente haya esto que vos dijiste, ¿no? El lechón. Chancho, el lechón, pobrecito. Así que lo veo. No lo como, pero ya estoy acostumbrada. Así que eso sí. Y la cuestión brindis, se ha extendido mucho el brindis navideño. No en mi caso, por lo menos. ¿No? ¿Con agüita? No. He tomado. Estuvo mal del estómago, ¿no? ¿Cómo? Frank, habías estado mal del estómago. Esos días del anteojito negro, ¿te acordás? No, sí, todavía le continúa eso. Se te pasa. Hay joven, se le anda pasa médico. rápido. Al médico. Jesús quisiera que yo escabie, así que... Sí. Él multiplicaba el vino, así que no se iba a enojar. Transformaba el agua en vino, Jesús. Claro. Transformaba el agua en vino, Voy a extrañar, necesito que la gente venga al chat a no comentar. No sé si gente. hay alguien, claro. Hay gente en el chat. Es muy día para... Pero es muy extra, sábado, ¿no? pero bueno. Para estar en cualquier lado menos mirando un programa de stream de historia. Sí, obvio. Y menos pudiendo conectar alguna idea para comentar algo. Tomando una no sé. chocolatada. Pero bueno, pueden venir a saludar. Claro, los clásicos de siempre no están Pueden saludando, venir a pero saludar. bueno. Falta Juli. Vamos a, claro, falta el capitán. Me gustaría leerles. Ahí en breve seguro se conecta Emilio y saluda. Ojalá. Porque todavía no llegó Emilio. Un seguidor que no esté Emilio me preocupa. Un seguidor de Somos FUA muy... y Selenia. Muy acérrimo. Siempre acérrimo. también. Muy fiel, Emilio. Que contestó a la pregunta que yo hice la semana pasada de si Dorrego era prócer nacional y dijo que sí. Bueno, había muchos que decían que no. No, yo no leí gente que decía que no. Eso, Vos decías eso que lo no, vi nada más. y una sola persona decía que Hola, sí. Juli, ¿cómo estás? Está saludando Julián. ¿viste lo lo pedís, lo tenés. Hola, Juli. Qué bien, me encanta. Yo lo puedo contestar, no es un prócer nacional. No, ¿Quién, vos Dorrego? tuviste la- Por supuesto que no. Por Dios. Es ¿Qué un dicen? prócer apenas porteño. ¿Qué dicen estos tipos? Por favor. Apenas. Padre de los Bueno, una pobres. figura política importante de Un subordinado. la ciudad de Buenos Aires. No, subordinado. Un gobernador. Por Dios, tantos otros. yo no puedo creerlo. Pero pará, Brian hizo tres columnas. Volúmenes de Dorrego. y sí. Pará, ¿hay una más? No, porque no hay ya más, no hay más. está no hay más, fenecido, no hay más, Dorrego ya a esta altura, ya ¿no? está. Las Ya consecuencias está. de la muerte de Dorrego, ¿no quieren hacer ahora?
Ya lo hice. No, Pará. pasa que no prestaste atención, si no estarías diciendo que es prosa nacional. Lo Bueno, mismo un que poco Alan. vamos a hablar también. Tiene que ver con las Va a estar el consecuencias fantasma de Dorrego por ahí. dando vueltas. Bueno, Siempre. Es Yo lo que creo usa que sí. Rosas. ¿Qué Yo querés creo que sí. diga? ¿Estás a 2 segundos de tatuarte No. la cara de Dorrego? No. Me voy a tatuar en el pecho mueran salvajes unitarios. No. Eso voy a hacer el día de hoy. Así como está El el día de círculo hoy. sanmartiniano, hagan el círculo de Dorrego. Lo vamos a hacer, quédate tranquilo. Lo vamos a hacer y te vamos a excluir. Te vamos a vetar. Vamos a poner tu foto. Este tipo está Invítelo. vetado. Es verdad. Invítelo. Compañeros, compañera, ¿vamos a arrancar con el programa? Podemos arrancar. Partimos. ¿Alguien quiere hacer una intro, un preview, un resumencito? No sé, no estaba planeado esto, pero... La vez pasada terminamos ¿Dónde quedamos? con la muerte de Quiroga, que sospechábamos o decíamos que Rosas especulaba por ahí con el desenlace del pequeño infortunio que tuvo su expedición al norte. Y sobre eso hemos dicho que por ahí Rosas salió bastante beneficiado, ¿no? No sé qué opinás vos. Y queda como líder político, uno de los pocos líderes políticos del territorio, digamos, con Sí, la muerte de sí. Quiroga. Y el federalismo ya se absorbe todo en Ya él, se- porque ya no queda otro ya que se le compita. personifica, Sí. se cristaliza. Casualmente, las dos muertes más importantes de esas épocas benefician a Rosas, ¿no? El fusilamiento de el Dorrego, fusilamiento de el Dorrego atraco a y la Quiroga. muerte de Quiroga. Benefician a Juan Manuel, Juan Manuel. que asume en 1835 con la suma del poder público. Con facultades extraordinarias. ¿Qué significa eso, Negro? Yo lo que por ahí quiero aclarar o mencionar antes de arrancar son las cosas que quizás hay que tener en cuenta a la hora de analizar todo el periodo rosista, todo lo que es el discurso republicano dentro del orden rosista, cómo Rosas teje y sigue tejiendo poder, porque no es que los conflictos acaban una vez que Rosas asume. Rosas tiene muchos conflictos a los cuales enfrentarse pasados 2 años de gobierno, como por ejemplo el levantamiento de los Libres del Sur, la coalición del norte, el primer bloqueo anglo-francés, que es en 1840, o arranca en 1838, no recuerdo Sí, bien 38. ahora, en 1838 y dura hasta 1840. Sí. Esos son con los Sí, con los justo el año principales. que muere su señora, que muere Encarnación. Que muere 1938 Encarnación. se le pasa lo del bloqueo. Sí. Hellman va a decir que es en un libro, no en este que tengo aquí particularmente, en su biografía, sino en Gran libro Rosas ese. Bajo Fuego. Rosas bajo fuego, Por sí. todos los frentes Sí. en esta época, ¿no? A partir del Sí, son 38, todos 39. los conflictos políticos que tiene que abordar. Sí, que es la gran excusa que va a usar Rosas para nunca hacer la Constitución Nacional y nunca... Esa es la gran excusa que usa Rosas. No, sí, lo digo en el sentido que... No, yo te pregunto. Esa es la gran excusa. A ver, quiero que desarrolle. No nos podemos Esa- reír que la gente se el enoja. periodo que son 17 años que vamos a ver hoy, del 35 al 52, es un periodo en el cual... Sí, 17 años. Sin el constitución. territorio funciona como país, ya Rosas encargado de las relaciones exteriores de todas Como las provincias confederación. unidas, como confederación. A través de pactos y lealtades. Eso ya lo vimos. Pero nunca se da el salto o el gran salto que le empiezan a pedir muchos líderes provinciales de hacer una constitución realmente y eventualmente saber dónde estamos parados, saber con qué leyes nos manejamos. y De hecho, tener la una coalición del norte medio que se forma para pedir a Rosas una constitución y... Igual Rosas recordá nunca que acepta. para tener un Estado-nación Uy. no podés tener caudillos provinciales. coherencia. Eso es como decir que no puedes tener gobernadores. Los tenés que matar, básicamente. ahí va. Para poder Rosista, tener ¿no? un Estado-nación. Ahí tenés. Ahí te tapó la Ok, boca. con matar lo- a todos. Lo de los gobernadores. Eso es rosismo. Lo eso hizo Rosas. Roca. Eso hizo Rosas. Eso hizo Mirá Rosas. vos. Rosismo Terrorismo de explícito. Estado. Ahora, no solo eso, obligar a que usen la divisa punzó, digo, empieza a ocurrir un régimen donde realmente Rosas, capaz por miedo a perder el poder que tiene, empieza a torcer o a forzar más las tuercas, ¿no? En su interior. Sí, bueno, igual. Ahí está. En la escuela te obligan a hacer muchas cosas Ah, también mirá. que uno no quiere, qué sé yo. Por algo, quien derroca a Rosas termina escribiendo cuánto se arrepiente de haber caído en los intereses espurios de un Espurios. grupo elitista Ya, de la acá nadie va a nación. defender a Urquiza. Otra Yo voy a- vez. voy a No, partir de esa para base. nada, Yo podría para criticar a Rosas, pero algo no soy es urquicista. Acá le hicieron un distrito, imagínate.
Lo voy a decir. Una calle principal. La calle principal. Yo a Urquiza no lo voy a defender, pero voy a criticar. Voy a ser un rosista crítico, Alan. Vas a ser un federal moderado, vas a ser. Un lomo negro. Tibio. Es un salvaje unitario. No. Un lomo Federal negro. tibio. Un lomo negro. Sí, ¿hay alguna cuestión económica detrás del no a la Constitución por parte de Rosas? Claro. No sé si hay motivo económico por la Constitución exactamente, pero sí entiendo que Rosas empieza, en el anterior capítulo algo que yo había dicho es que Rosas no prestaba atención a los intereses económicos del resto de las provincias, como que estaba muy enfocado en Buenos Aires, muy enfocado en donde él Es que estaba es donde gobernando, teje poder. con donde él los estaba estancieros. creciendo. Ahora, cuando en 1835 vuelve a asumir la gobernación con la suma del poder público, se da cuenta que necesita cederle algo a las provincias y hace la ley de Ok. aduanas. Claro, e Que incluso es un le pedido. envía dinero, ¿no? Como partes del... Yo Como eso si no fuera- lo sé, ¿eh? Yo te banco. Lo si leí en decís. algún lado, pero ahora no puedo acordarme de Tener detalle. El Pero- tema de la aduana, Fran, no le convenía por el tema de la aduana, que quede todo Claro. mayormente en Buenos Instantáneamente en Aires. 1836 se da la nueva ley de La ley, aduanas. claro. Es que la ley de para aduanas que no es, se le es levanten. la primer medida de gobierno que es importante y lo hace para meterse al interior del bolsillo. Ahora, ¿cuál es la crítica que le hacen y el problema o la contradicción que tiene Rosas? Que de la boca para afuera es federal, pero Sí. de nuevo, la guita del puerto la manejaba Buenos Aires. El Claro. puerto lo seguía manejando Buenos Aires. No se federaliza el puerto. Solamente se pone una ley de aduana para proteger algunas industrias. Yo después en la columna voy a profundizar sobre eso. Proteccionista. Un poco Pero no proteccionista. las provincias bancaban esta ley. La mayoría de las provincias sí. No así las del litoral. No, por ejemplo, No, las del litoral. Corrientes Corrientes no. Entre Ríos. Corrientes es una de las provincias que se subleva. Igual por que Entre Ríos, ejemplo. claro, con Urquiza. Que en realidad la queja más que nada es que tenemos el Paraná acá, el río Uruguay, dejanos comerciar directamente a nosotros con quien tengamos que comerciar sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Lo que Rosas no permitía era la libre navegación de los ríos, que es lo que le piden las provincias del litoral. Y el norte también tenía el problema de que lo que ellos, los productos que tenían que ver con la minería o las artesanías, venían de Inglaterra, entonces ellos no las podían comercializar Sí, tranquilos. el ¿no? norte es beneficiado por la ley de aduanas. El norte Por y eso, Cuyo, principalmente. claro, por la son ley los de beneficiados. aduanas. Entonces sí ya se pensaban el calma. resto de las provincias. A partir de Porque este año tenía empieza a miedo pensar. que se le levante, claro, dicen, ¿no? Que se le levante todo, que se le haga, ¿no? Se subleve la monada, algo así. Sí. Que La leí. monada. Vino Emilio, les informo Vino Emilio. de que estaban preocupados. Saluden Vino a Emilio. Bien. Te saludamos, Emilio. Gracias por estar Ay, siempre. Emilio, sí. Seguidores. Y Cristian está defendiendo a Dorrego también, Sí, ¿no? Qué de grande. nuevo, porque Qué ya- raro. De nuevo, Amigo qué de grande, Brian. qué grande. Amigo de Brian. Claro, ahí hay algo, un amor muy grande también. Ya se ha pronunciado a favor de los regos con mucho alcohol encima también. Así que Quiero lo saber conozco. qué es que tiene la suma del poder público, el gobernador de Buenos Aires en este caso. tiene el poder de manejar a su antojo las relaciones exteriores y las cuestiones militares a como él quiera. Esa es la suma del poder público. Además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la provincia más rica. Y Sí, no, sé, ¿no le dan también facultades legislativas y Claro, judiciales? ¿no? Sí, Todo él. los tres poderes. Casi como de un mano emperador de pronto, ¿no? Exacto. es de que una cesarismo, sí, de Mayas las, dice, ¿no? de las Es lecturas increíble. que va a hacer, por ejemplo, en un futuro Fidel López, Vicente Fidel López, es que lo compara con el proceso de napoleónico. Sí, sí. O sea, es diferente, pero lo compara como su ascenso meteórico, lo compara con el poder déspota de Napoleón. Se hacía mucho eso, la historiografía liberal hace mucho eso de comparar con cuestiones europeas y con lenguaje clínico, de médico. Ahora, pero es inédito porque no hay otro sujeto, otro personaje histórico similar a Rosas que acumule tanto poder. Y tantos años en el poder, Ni en estos ¿no? años, ni en los próximos 50, nunca más. Nunca. O sea, Esa es una de las... Perón estuvo 17 años. Bueno, Bueno, no fue pero democrático. había, claro, era una república, O sea, división digo de que- poderes. Rosas también es elegido legítimamente. No, Sí, igual la Por doctrina la- republicana ah, no la la abandona. Junta, Bueno, sí, las tenés elecciones razón. eran bastante... ¿Vieron que hizo un plebiscito cuando asumió la Lo eligen segunda así. ¿qué gobernación? quiere que haga? No sabía eso. Hizo un plebiscito Sí. para ver si el apoyo popular era... Lo tenía. Él siempre lo tuvo, la Siempre verdad. lo hacía En la eso, votación para que le salió digan que sí. 9.000 a Entonces 7. es legítimo. Es Hoy día le legítimo. dijeron que no. Después, bueno. No sé Vos te quién tenés que hace fijar. algo. Vos te das cuenta muy Claro. fácil en este país si el líder es popular o si es conservador. Si muere en el exilio o lo exilian, es un líder popular. Es popular. Ahí estamos de acuerdo, muy bien ahí. Muy bien, Ale. Igual coincido con eso, un poco a partir del mensaje que nos dejó este oyente, Este sujeto. que dice cuál es la base de representación de
de Rosas, no estoy de acuerdo que únicamente sean los hacendados No, es terratenientes. que nunca dijimos eso, no sé por qué. Claro, lo bueno. dijimos. No, de hecho dijimos De que hecho, es- varias veces que se alimenta de la figura de Dorrego, porque Dorrego era un tipo Era un que líder popular, era claro. un líder popular, y Rosas tejía alianzas no solamente en la campaña con los estancieros, sino también con los trabajadores y con los Con los indios. peones, ¿no? Se hacía como amigo O de sea, los lo- peones. Esto lo hemos pasaba en dicho, Buenos pero Aires, bueno. esto pasaba en Buenos Aires en esa época, ¿no? A partir de de 1835 antes también, ¿no? Los negros en la calle festejando, en este caso el candombe. Después puse otra imagen que con la bandera de mueran salvajes unitarios, también se pueden ver personas ahí Claro, afrodescendientes. empieza esto, el tema de los estandartes, ¿no? De la representación simbólica también Sí. Libre, vamos a hablar. que propaga Claro, sí, sí. Dorrego, que Después lo propaga vamos a Rosas hablar después, con que lo Gauta. profundiza mucho más. Sí. Claro, pero lo que quería poner con esta imagen es el apoyo popular de principalmente negros y negras. Bueno, ni hablar de mestizos, gauchos, incluso Sí. hasta indios. De hecho, comentábamos que Rosas es uno de los primeros ejemplos Es donde ese apoyo popular o esa fuerza popular lo lleva el gobierno. O sea, cuando él no está en la gobernación y está en la campaña mal llamada del desierto y acá está Encarnación Escurra tejiendo, Sí. lo hace con el apoyo de sectores populares. Entonces, Hemos dicho. es por un lado el apoyo económico, el apoyo de los sectores Tiene poderosos, todas de los las hacendados. esferas, ¿no? El apoyo económico, el poder institucional y el apoyo popular. O sea, Sí, y son- sobre todo es- la capacidad de dirección de mando y de dirigencia política, que eso es algo capaz innato o capaz que ha ido desarrollando como estanciero o de otro lado, que también hay que tenerlo en cuenta porque todos sus pares dijeron, che, que sea él el que gobierne y el que nos ordene a todos un poco. Hay algo de eso también. Lo han elegido Sí. en Las un primer élites momento como también, ordenador. políticas. Las élites políticas. Ujú. De lo hecho, eligieron. Alberdi Arranca como parte en del su primer federalismo. en su primer escrito sobre el derecho, lo que dice es que Rosas encarna el espíritu de lo que quería la gente. Sí, la generación del 37. La generación del 37, lo que dice Alberdi es eso, es Rosas existe porque hay un pueblo que demanda ese tipo de cuestiones. Sí. Encarna el espíritu del pueblo, eso es lo que dice Alberdi. Sarmiento Después- también arranca apoyándolo a Rosas, después se da vuelta. Bueno, sí, obvio, porque cuando ven que son medios perseguidos, y sí, Pasa que no les capaz queda otra, pero hay bueno. un foco Pero no para de ellos. mesianismo en Rosas, ¿no? O un exceso en el tiempo de Quizás esa... es una de las cuestiones problemáticas que tiene Rosa, que es la centralización del poder, más allá de la suma Él del poder siempre presentaba público. la renuncia igual, como gesto simbólico. Todos los años sigue presentaba la renuncia. A ver si me la aceptan. Es como una Y Mirta nadie Legrand, se- Legrand No. renunciando, diciendo que no volvía el año que viene, una cosa así, a ver si le pedían que por Sí. favor se quede. Eso hacía Lo hacía Rosas. todos los Sí. años. Hasta Y que nadie quizás- se la, claro, nadie se la Yo igual, aceptaba. que- yo igual quizá- pienso que eso lo cerraba antes, ¿eh? Seguro. Seguro. No, cuando Seguro. no lo Ya cerró, estaba pasó lo que acordado. pasó. Un día Claro. Urquiza le dijo, ok, yo te la acepto. Yo te la Y ahí, acepto. declaración de guerra. Tanto amagar, toma. Pero eso es En el 50 otra historia. Eso es más Eso es al adelante. final. Y Eso es aparte al final. le dice, lo que vos decías antes, Fran, le dice Rosas a Encarnación Escurra que se dedique a los pobres y a los pardos, a los mestizos, a ir con la gente más desfavorecida de la sociedad, a pedir ayuda, a levantarlos a ellos. Esto de- Sí. Cuando vos estabas hablando de eso no te quise interrumpir, porque Sí. es cierto. Después tengo algo para decir con respecto a la economía de los sectores subalternos, en este periodo muy breve. Sí. No lo voy a decir ahora, pero hay una explicación también desde lo económico por qué el apoyo a Rosas. Existe también un bienestar. A ver, tirame un cierto bienestar spoiler, un económico. pequeño spoiler. No, que nunca faltó comida. Nunca faltó comida. Nunca faltó comida. Qué Se bien. encargó Rosas de que nunca pasen hambres los peones, los sectores urbanos. Eso iba a decir, Rosas donaba muchísimas cabezas de ganado para que el pueblo pueda comer. También las Y expropiaba. cuando tenés plata es más Cuando fácil. ganaba expropiaba también. Pobre banco. Pero bueno. Pobre banca. Hubieran Ese es otro ganado. tema. La vaca Era no un se- adelantado, Hubieran ganado, un hubieran adelantado del ganado. marxismo. él. Pará, Pasa que sí, vos no lo hubo entendiste. expropiaciones de tierra a Sí. gente de la A gente que élite. perdió batallas con Rosas. Sí, a gente muerta por la mazorca, asesinada por la mazorca. No, madera. Expropiese. Iba Es todo. muy bueno. Sí, todo esto igual en un marco que también hay que decirlo, porque capaz mucho apoyo. Bueno, pero si tenés tanto apoyo, ¿para qué el régimen del terror también, no? O sea, el régimen del terror también existe porque eventualmente había disidencia dentro del partido. Yo creo que una de las cuestiones que dije recién es bueno, la centralización del poder y después ya empiezan ataques foráneos también, ¿no? Claro, con hay que el ver primer también el bloqueo contexto, y sí. algunos que aprovechan esos nuevos ataques de afuera para empezar a sublevarse de 1838
a 1843, Rosas se enfrenta con un montón de cosas, con el levantamiento de Libres del Sur, que eso es un levantamiento de estancieros. Sí. Claro. Que Que eran, antes eran apoyo de Rosas de Rosas. en su O sea, que se territorio, levantan ¿no? por En el su- bloqueo, ¿no? Claro. El bloqueo Y lo no que, es hace, asfixiar la lo que provincia. hace el bloqueo es derrotar a gobernadores del litoral que son parte del equipo de Rosas con ayuda extranjera. Fructuoso Rivera es el que Sí. retoma Montevideo con ayuda de Francia. Y una vez que se empieza a tambalear, no sé si tambalear es la palabra, pero una vez que empieza a haber rispideces entre los gobernadores que son parte del Partido Federal, pero como esto que decías, que quieren una constitución, Sí. que quieren que no se postergue más esta cuestión, empiezan a tejer ciertas conspiraciones contra Rosas. En el medio está Lavalle, en el medio está la Madrid, y en el medio está Ramón Massa, que es familiar de Manuel Massa, que está con los estancieros en el levantamiento de Libres del Sur. Rosas se superpone a la mayoría de estas cuestiones, termina victorioso y todos sus rivales terminan fusilados claramente y expropiados. Quizás por eso también era bastante benévolo con los suyos al repartir cabeza de ganado y comida. Y es más fácil. Y sí. es más fácil así. Cuando tenés Lo un cual lo excedente. convierte en un gran político para mí. No digo que sea algo peyorativo. Hay que tener sino en cuenta que es una estrategia política, ¿no? En Buenos Aires, cada vez que hay un bloqueo, como en la guerra de Brasil, se hace percha todo. Se hace parcha todo es porque co- te limita la importación la y la base de la exportación. economía, La base de la digamos, economía. es la salida Sí. de productos. Es desde 1820 para acá la base de la economía y no deja de serlo. Entonces, en los dos bloqueos, Rosas empieza a tener quilombos económicos que tiene que hacer malabares para resolverlos. Y va a tener levantamientos, empieza a tener quejas, empieza a tener mucho ruido. No es casual que justo en ese momento surjan las conspiraciones tampoco. Conspiraciones y coincide con el momento de más crudeza de la mazorca, ¿no? Bueno. Capítulo aparte la Yo, mazorca. No, bueno, pero quisiera tiene que también- ver con todo esto, si Sí. no parece que es todo decisión de la mazorca y todo autoritarismo, porque sí, ya. Si no, bueno, hay Di Meglio hace una crítica ahí a esta cuestión de la violencia de la mazorca en cuanto a números, porque dice, por ejemplo, que en el periodo donde está más exacerbada la violencia, digamos, de la mazorca, hubo solo 80 muertos en Sí. manos de gente de la mazorca. Y se pregunta, lo contrasta con las muertes o los asesinados en las guerras civiles y las luchas que vienen desde 1810, digamos. Lo que impactaba era el método. El simbolismo. método, claro. El método. Era terrorismo. Yo básicamente. era terrorismo Estado simbólico. liso y llanamente. Sí, Claro. vos catalogalo como vos quieras. Sí, amigo. después cuando hablemos de los Terrorismo de símbolos, Gabo Ferro tiene un libro que habla sobre esto, sobre los monstruos de Rosas y la barbarie de civilización, y el símbolo que más apunta es a la sangre, como todo muy sangriento, ¿no? Sí, Tal cual. eso era lo que espantaba en última instancia. Claro. Porque la mazorca lo que hacía era agarrar la violencia y volverla simbólica también, ¿no? O sea, de parte del Estado, por ejemplo. Lo hacía en ciertos lugares, a cierto horario, con ciertos Pero además, forma de exposición a la Igual víctima. contemos que era una Salvaje. metodología de la época, no de las No, cosas. no. ¿Con qué lo comparas? Los reyes hacían esas Comparado cosas. con- Los reyes hacían esas cosas. Este, los la- reyes ingleses Sí, hacían tenían esas una La cosas. Revolución Francesa degollaba gente, che. Bueno, pero Inglaterra buenísimo. invade Australia y Nueva Zelanda. Bueno, pero no es A lo mismo. los pueblos originarios, no solamente los mataban, sino que dejaban sus Ah, eso cabezas sí en lo algo bancás. que más tarde, durante la Guerra de Malvinas, se llamó el televisor. Ay, por Que Dios. no sé si saben lo que es. Ay, no. Es que le cortaban la cabeza, le sacaban los órganos de la panza y ponían la cabeza de los aborígenes dentro de la panza de ellos mismos. Ay, Ok. horrible, por Eso favor. hacía Inglaterra, que es quien se encarga después de demonizar a Rosa por la mazorca. Ah, y a vos te espanta una mazorca, un choclo así que se lo metan en un salvaje a ver, unitario. a ver, lo Vaya a que saber es- O dónde. sea, aparte lo tomó de Vlad el Empalador. ¿Ves que eso es la barbarie total? Por eso cuando dicen civilización o barbarie, si uno se ¿Qué puede te pensar reís? qué es la barbarie, es terrible. Y para defender a Rosa se van a un extremo total. Es Sí, tipo, no, bueno. bueno, pero en Horrible, Inglaterra, en la horrible, loma del horrible. orto, agarraban un Bueno, indio, pero boludo. Pero Lo esa que es la digo- escuela que cataloga de terrorista O sea, Rosa. acá de nadie la más cual lo sos hacía. parte. No lo hacía nadie en las provincias de Río de la Plata, excepto Rosa. No lo hizo nadie, ni después ni antes.
¿Qué quería? Ah, no, porque Roca, los No, aborígenes que Porque no existía la violencia en el río de la Plata, Roca che. dijo, Chicos, Al- Chacho Peñalosa, ¿qué pasó con Chacho Peñalosa? Pero eso es una Algo muerte política. parecido. Bueno, pero igual. Acá fue yo lo que digo que hay un terrible. régimen que te dice, Sarmiento usar la diciendo- divisa punzó, te mato. Claro, Eso no es pero- normal. Claro, pero Sarmiento diciendo no se ahorre sangre de gaucho. Eso y es la un libro. cabeza de. Por Dios. Un libro político. ¿Eh? Tan así Yo era. digo que no Usar la eran divisa violentos en punzó, la te época. mato. Vamos. Yo no sé ese si era tan así, civilizado, che, o sea. pero bueno. El Pará, fin el que justifica los el que medios. no, supuestamente, utilizaba una la locura. divisa punzón no era asesinado. No, no asesinado, no, pero preso. Ah, Perseguido. Era obligatorio usar la divisa punzó. Bueno, por ley. Por ley. Está bien, cumplir las Es un leyes. montón. Está bien. Detenta el poder del son muy Estado. rositas. ¿qué Sí, es un te- montón, pero es un Perdóname. contexto. Estamos hablando de. Perdóname, Porque es Franco, otro pero contexto. ya Así lo decía funcionaba la Maquiavelo política. 400 años antes, el fin justifica los medios siempre y cuando el fin sea cumplido. Yo acá no sé cuál es el Rosas fin. cumplió el fin. ¿Cuál era el que fin de Rosas? era Acumular acumula- poder. La acumulación centralización de poder, boludo. Listo. La estamos Rosa fue hablando. un la centralista estamos con cara de federal. Maquiavelo tenía razón. Vamos, hay que disputar también ¿Y ese te duele? pensamiento, Alan. Maquiavelo tenía razón, que si el fin justifica los medios, no sé si era por ahí tan así. Y por O sea, ahí es no, más complejo, por ahí no. pero, Claro, como va diría en torno a Castañeda eso, Hermoso. va en- Banco Lo Maquiavelo. resumí, Claro. Vivian, lo resumí. Ya sé, pero si lo pensás, no podemos justificar el, Podemos la pensar barbarie esa, ¿no? un Tampoco. espacio para Ni discutir de un ese lado tipo ni de del cosas también, ¿eh? Tipo Maquiavelo, Sí, Teoría Rousseau. política. Sí, Historia del filosofía de la historia, pensamiento, boludo. sí. Historia del pensamiento podemos hacer eso, Sí, sí, el año que claro. viene. No, Eso yo lo sí. que digo es que no sé cuál era el fin de Rosas. ¿Cuál era el objetivo que tenía Rosas en esta, Ser en él, esta etapa? él, Ser él y él. Y darle comida a los demás pobres que no tenían. Como dijo Alan. Me quedo con la Gestionar versión poder. Para mí El le fin gustaba era eso. la grandeza De la patria de la argentina. patria, de la felicidad del pueblo. De la Santa Por algo Federación. ganaba, ¿Qué? por De algo la Santa ganaba. Federación. Juan Domingo Rosa. Corresponde el Por algo la gente lo apoyaba también. Si no es como que es él y nada más. Los La súbditos gente lo no. apoyaba porque suprimió la papeleta de Conchado. No. Y se acabó. No, Bueno, no. entre fue otras populista cosas, y demagogo. entre otras cosas, entre otras Entonces la gente del Río de la Plata era idiota. No tenía capacidad de crítica. Mirá vos, Se hacía qué amigo sé. de la peonada, todo eso Claro. era, como se le diría Por después, Dios. pragmático. No, pero era ¿no? todo eso para mí. Era Era, todo todo. eso, era todo. Era, Eso es era lo que tiene Rosas. autoritario. Eso Por eso Era es tan sí. contradictorio. Es sí. un gran personaje. Realmente Muy capaz el correcto. mejor personaje del siglo Que lo que a vos te XIX. molesta no tape todo lo demás, amigo. No, yo más allá del chiste, digo, era un régimen violento, Sí, pero sí, puertas sí. adentro, no solamente en esto de, bueno, la guerra contra el indio, que capaz lo de Roca o demás cosas, sino que Matecito. dentro del propio Buenos Aires, dentro de la propia fuerza del federalismo, había una persecución a las disidencias fuerte. Una especie de usar la maquinaria estatal o los recursos del Estado para perseguir opositores. Eso, pero versión 1835, ¿no? Claro, pero por ahí venía también claramente. de mucha violencia, Frank, como Mucha dicen los violencia, libros, ¿no? mucha violencia. Por Esto eso al después del principio lo bancan. fusilamiento de Dorrego. Y Quiroga. Y claro, ¿no? Del Por eso, asesinato de al Quiroga. principio lo bancan, lo apoyan muchísimo, incluso sectores diversos, Era como todo dijimos antes, Alberti, Sarmiento, sectores más likes en esta cuestión. Sí, Y después cuando se vuelve un poquito más déspota. Y se es empiezan cuando a dar vueltas. Se empiezan a dar vueltas. y son una oposición, empiezan siendo oposición crítica y después son directamente. Y cuando en el medio aparecen las potencias extranjeras, ¿no? Aparece Francia, aparece Inglaterra, y es cuando Sarmiento, Alberti, Yo- Vicente López se dan Sí. vuelta y empiezan a usar un poco el lenguaje para disputar poder. Que también, creo que en ¿no? definitiva a Rosa se lo termina destacando mucho, o por lo menos por eso, ¿no? Digo, porque en última instancia realmente vinieron potencias extranjeras a conspirar contra intereses. No, vinieron a tomar propios. la banda oriental, que estaba ocupada por... Uno podrá estar de acuerdo o no con la ley de aduanas, pero de ahí Por a Manuel Oribe. llamar a los británicos y a los franceses para venir y derrocar a un gobernador es mucho. Capaz es mucha traición, ¿no? Claro, ponerse del lado del foráneo, ¿no? Eso ya es Después hay mucho. que ver. Eso por hace qué. la coalición del Sí, norte fascismo también, ¿no? directamente. Claro. Cipallismo, sí. Claro, Lo que va a ser ponerse del Urquiza lado del también. foráneo. Urquiza es un gran cipayo. Es un gran cipayo. ¿Sabés qué? Y acá le hicieron una calle Discrepo. ¿Con qué? A ver. Para mí Urquiza era un tipo con intereses nobles Pero manipulable. que fue manipulado. Real, ¿eh? ¿Por quién? Puede ser. Como Lavalle. Por tipos como Lavalle, exactamente. Se puede hacer. Tipos con buenas intenciones manipulados. Urquiza, El Lavalle. camino al ¿Qué infierno más? está lleno de buenas intenciones, dice Dante en la Divina Comedia. Así que Pero no sé, nadie está bueno. negando eso. Claro, No, años no. y años de pedir la libre navegación, de pedir la constitución, de pedir esto, pedir el otro, y que Rosas nada, por ahí lo hizo explotar o que alguien le llene un poco la cabeza, lo chamulle un poco. Eso es lo que vos decís, Alan. Puede Motivos ser, para voltear puede Rosas ser. había. Sí, sí, eso Claro, de ya. claro, de bueno, ya. Tuvo un final bastante feo. Urquiza, ¿no? Digo. Ahora No sé volviendo. cómo es el final de El final que Lo- se mereció una lo persona como matan, él. o sea, los mismos federales por traidor,
iba a decir una mala palabra, lo matan matando, ¿no? A la familia, a la mujer. El Palacio de San José. En el Palacio de San entran José allá, sí. entran, Gran palacio, el Palacio. claro, un lugar, ¿no? Porque tenía muchos hijos. Tipo entonces masacre. claro, tipo una masacre. Sí. Está bien, Y merecido. tenía muchos hijos y bueno, y tenía un palacio. Algunas lenguas dicen que en realidad fueron los unitarios quienes los mataron por su reivindicación durante sus últimos años hacia la figura del Pues, brigadier Juan la Manuel verdad, de Rosas. Puede ser, ¿eh? La verdad que puede ser. Y- Uno no sabe. Salvajes Porque hay unitarios, cosas que puede uno ser, no sabe. puede ser. Dicen que la batalla de Caseros, Rosas se retira. Sí, se retira. Que la podría haber ganado. Dicen eso. Que la se podría haber ¿Vos ganado. decís? Que se retira porque dice, ya está. Se fue Es con el demasiado, dedo ¿no? Me- Ya, son ya 17 está. años. 20 años, claro. Váyanse, Sí, quédense con no, es tanto me rompen ahora, aunque me vaya, me voy. Bueno, me voy. Vos decís que la podía haber ganado. Vos decís que la podía haber ganado porque eran unitarios que estaban exiliados. Es una batalla que dura poco y hay pocos muertos. Tropas enemigas extranjeras y ¿quién más? Franceses, Brasil ingleses, también. estaba Brasil. O sea, el chabón le Igual venía de podría una haber década- ganado igual. Igual Rosas venía de una década, digamos, la década del 30, como en cada conflicto teniendo que bancar las guerras. No sé también si tiene que ver eso, como llegás al 52 un poco. Yo creo que hay un poco de agotamiento y de Claro. un Sí, ciclo desgaste cumplido por ahí, también, sí, como ya diciendo, está. yo creo que vos decís que en su cabeza cuando se retira es, bueno, igual, Lo di todo. 20 años, ¿no? Claro. Que de esa batalla sale el mito del dulce de leche. ¿Eh? Sí. El mito de dulce de leche, ¿cuál es el mito ¿Cómo de se dulce de llama? leche? A ver, a ver. Sí, ¿quién era que se había olvidado? Es una criada, Sí. no sé si de Urquiza o de Rosas, creo que es de Urquizas o de Rosas. Me parece que es de Urquiza, ¿Cómo? ¿no? De Rosas. ¿De Una criada de Ah, mira, Rosas que no iban a sabía. firmar el pacto con Urquiza o la charla post batalla de Caseros. Y creo que se queda dormido, no sé si Urquiza o Rosas, en una cama paraguaya, se queda dormido. Y la criada se pone nerviosa porque estaba llegando ya el otro de los dos. Y estaba calentando, estaba haciendo un postre con leche. Sí, Leche y azúcar, creo. sí. Y se le pasa el postre y le queda una mezcla como dulce de leche. El dulce de cajeta. Sí, y lo sirve igual y le gusta mucho a los dos y a partir de ahí se populariza, lo cual igual es mentira el mito. El dulce de leche viene de Asia, les aviso. ¿En serio? Sí. Ah, entonces es un mito. Ay, no. Por eso No es un sé, mito. Permitime Es dudarlo, asiático, ¿eh? es Permitime asiático. dudarlo del dulce de leche. Me está rompiendo el corazón. Pensé que se Habrá se que hizo- averiguar, que el chat averigüe si es un mito o en realidad se inventó No acá es el argentino el dulce de leche. Nunca me No es había argentino. imaginado que era asiático. Es un postre, sí, Spoiler. es parecido a un postre asiático que lo traen los españoles. No, no, Fran, es como decir que el Viene por bondi, Perú, por el el lado bondi del es Pacífico. inglés. No, no. De hecho, San Martín cuando No, cruza no. los Andes habla del dulce de cajeta de Chile, que es dulce de leche. ¿Así le dicen? Sí. ¿En Dulce de serio? cajeta. Te juro por Dios, dulce de cajeta. O sea que ya había Qué fuerte. registros de consumo de ese producto antes de la creación del dulce de leche en Buenos Aires. Qué fuerte. El dulce de cajeta, mirá. Dulce de cajeta. Acá hay una oyente nueva, me parece. Mirá, una a ver. oyente, no sé si se más oyente. ¿no? Bueno, podemos. Romina, Claro, mirá. gente nueva los sábados también. Le damos puede una llegar al- bienvenida. Copado. Sí, 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 sí. ¿Cómo se Llegó llama al el nuevo espacio, oyente? Dice. Romina. Le mandamos un Saludamos. saludo. Saludamos a la oyentada. Queremos leerles en el chat. Recordarles que tienen que me gustear estos videos, compartir. Tiene que darle like al vivo y a nuestro canal de YouTube. Ah, también Y poner tenemos- cosas lindas. Y a porque todos los nos están recortes que hace matando. acá nuestro amigo, que lo hace con Sí. mucho esfuerzo. Sí, Mucho sí. esfuerzo. Demasiado esfuerzo, total. demasiado Y esfuerzo. quedo siempre enojada, Fran, en los recortes. última estás explicando algo re lindo. Tengo otro recorte para Ah, sí, bueno. Sí, yo estaba pensando que no hagamos todos recortes peleando, no. No, si nos queremos. ahora de datitos De Vivi que, enojada. que vamos largando en las columnas, datos interesantes. Del verdadero nombre de la mazorca, ese tenés que subir. Ese ya está hecho el recorte. Mirá. Está hecho ese, pero contabas algo que me pareció interesante que mucha gente no sabe, que es de que Rosas le crió el hijo a Belgrano. No, está muy bien. Claro, lo que yo decía, estábamos en una parte que se tiene que cortar, que hablábamos de La un chiste corté que esa había parte. hecho Alan. Porque, La corté para que no quede tan pelea. claro, como que era un vago Belgrano, una cosa así. Lo hizo en chiste, Alan, me acuerdo. Pero bueno, por eso No, yo no decía... lo hacen chiste. No la Lo hizo en imaginas, chiste, lo hizo en chiste hablando mal de Belgrano porque lo quiere a Belgrano. Está fingiendo, ¿no es cierto? ¿Viste? Ese es Le un hizo- personaje que hace. Pero bueno, nada, es un tema muy particular esto de, ¿no? Todo un tema de dejar un hijo a su tía, es todo un tema muy complicado. Por eso yo decía, no voy a hablar mal de Belgrano, ni bien de Rosa, ni nada, porque es un tema... Pero la realidad fue esa. Hay gente que se criaron enoja. al sobrino. Es un buen Digamos. dato, yo no lo tenía. Aparte, claro, aparte era Rosas, no, está muy bien, yo digo porque quedé como que estaba hablando mal de Belgrano, no sé bien si estaba hablando mal de alguno y digo, es algo muy particular porque tiene que ver con la crianza de un hijo, ¿no? Como un hijo a un sobrino, se llamaba Rosas y Belgrano, le pusieron el apellido del papá también. Claro. Mirá qué bien, ¿eh? El Pedro tema Rosas era, tenía que ver con cómo se manejaba la época. Belgrano se va a la guerra y no se casa nunca.
Porque, claro, Porque él estaba en la guerra. él lo sufrió mucho, Y según las crónicas, entonces, eso de dejar a su hijo ahí. Por Sí, eso es que él sí. tiene que dejar a la hija. Sí. Al hijo. Al cuidado de cosas. Del Pedro. brigadier. Rosas. Pedro. No fue una intención. No fue intencional. Él se fue a la No, guerra. Claro, se tuvo que ir, claro. Y después duró muy poquito, 7 años tenía el nene cuando él fallece y estaba ya hecho bolsa. Pero sí, es eso, sí. Tuvo Por que eso- ir a bancar la revolución al norte. Por eso no lo pudo cuidar tampoco, aparte ya venía de tener otro matrimonio, viste que en la época la mujer era muy esclava del que dirán también, y los varones también, ¿no? Eso es una cosa muy fea, ¿no? Sí, sí. Esto de, ay, Sí, a ver sí. qué va a decir la sociedad. Ay, perdón, me fui de tema. Sí. Está bien, está bien. ¿Ya llegamos a Casero? No, fuimos Todavía directo a no, Casero. todavía Ah, no, todavía no. O sea, Estamos era hablando de, solo de los conflictos que tiene que atravesar Rosas. Entre ellos, los más importantes es el levantamiento de los Libres del Sur en 1839, pero donde se da como las victorias más grandes de Rosas es ya en la década del 40, con la derrota de la coalición del norte. Tenemos un mapa. Sí, Tenemos sí, un sí. mapa. Esas son todas las provincias que forman parte de la coalición del norte, que idean un plan con Brizuela, con Lavalle, con la Madrid, para invadir Buenos Aires. En el medio tratan de ir derrotando a todas las demás provincias, a la región de Cuyo, a la región de Santiago del Estero, a Santa Fe, tratan de ir derrotándolos, pero evidentemente no lo pueden hacer porque en 1841 Lavalle es totalmente derrotado. Y además, en 1842, Rosas gana en Arroyo Grande, que es la batalla dirigida por Manuel Uribe contra Fructuoso Rivera por la banda oriental. Y en 1843 se da lo que es el nuevo sitio de Montevideo, que no es una victoria total, pero es como que cristaliza todas las demás victorias que viene acumulando Rosas sobre sus enemigos. Claro. Ahí es cuando el brigadier está como en su esplendor. Es que por eso quizás lo comparan un poco con Napoleón, porque Napoleón tiene una hilera de batallas agarrando el ejército de Italia y de repente se conquista Europa en un par de años. Claro. Y vuelve a Francia siendo el uno. Y ahí es cuando da el golpe. Pero bueno, otro de los hechos más grandes que tiene el brigadier Juan Manuel de Rosas es la batalla de la Vuelta Obligado en 1845. El bloqueo anglo-francés. Se juntaron dos potencias para bloquear el río y lamentablemente para ellos no pudieron. Dos datos. Que sobre Dos sí, eso. datos, llevarse a mal. ver, Épica la batalla. Dos esa, ¿no? datos. La flota anglo-francesa es la flota que viene de derrotar a China en la Segunda Guerra del Opio. Wow. Sí. Y San Martín, quien estaba en el exilio en Inglaterra, le dice a uno de los capitanes que no invadan Argentina porque los argentinos iban a encontrar la forma Sí, tenés de razón. derrotarlos, ya sea por capacidad o por perseverancia. Sí, es verdad lo que está Y diciendo. fue por perseverancia. Y fue por Claro, que perseverancia. se aconsejó que no se metan acá, a su manera. No es Sí, que sí. ganamos, pero lo que conseguimos fue el desgaste político, económico y militar que le iba a generar una batalla para la cual los Duró unos años. los anglo-franceses no estaban preparados. La coalición esta anglo-francesa no estaba preparada para sostener, evidentemente. Es como muy... Pasa siempre, ¿no? En donde los ejércitos grandes van a lugares que por ahí no están acostumbrados a ir y son derrotados por desgaste o por capacidad de los mismos pobladores. Pasaba en Francia con Con Napoleón, Napoleón pasa acá con las invasiones inglesas, Pasó en Estados Unidos y Vietnam. pasó en Claro. Estados Unidos en la guerra de guerrillas, La guerra de la teoría del partisano y como que tiene su origen ahí ante la llegada del invasor, sacar un plus de más. Es como que eso Pero acá todavía es sigue. cierto que, como dice San Martín, que dice Alan, iba a costar. Ya los ingleses habían querido venir, ¿no? En 1806, 1807, y eventualmente les costó muchísimo. Demasiado no demasiado pudieron. les cuesta. ¿No? Somos uno de los pocos países en los cuales Inglaterra quiso conquistar y no pudo. No pudo. Y no es que acá había un ejército armado de la concha de su madre, simplemente increíble. fue con lo que había. Los tipos derrotaron a Napoleón y no nos pudieron ganar a nosotros. A pura imagínate. garra, por no decir Pura mala garra, palabra. claro. sí, a pura garra, a puro coraje.
Y un poco de astucia. Ingenio también, ¿no? Ingenio, claro. Ingenio. ¿Por qué no ingenio? ¿Por qué no ingenio? Y sí con esa idea, en ese momento sí de defender la soberanía, ¿no? Que Sí, por eso sí, es el por día eso Bueno, el tenemos 20 de un feriado noviembre es, nacional, el claro. el Día de la Soberanía Claro, Nacional, claro, gracias claro. al... Eso es Sí. importante. Hay un poco también. un despegue de la figura de Rosas como político por fuera de lo que es el territorio rioplatense a partir de esta batalla. Escuché o leí en algún lado, mejor dicho, que comienza como la hora del americanismo, como que empieza a ser una figura trascendiendo los límites de Y los puede que ser. gobiernan, no solo Perdura Buenos en el Aires. tiempo también uno lee, ¿no? Ese- La figura de Bueno, Rosas claro. es El otro día perdurable. leyendo Mira, hay los fanáticos. apuntes que tenía de problema de historia argentina con las lecturas historiográficas, tengo los apuntes y anoto lo que dice el profesor Mariano y Pascuale, que dice Y Pascuale. que el tema Rosas es un tema internacional que trae mucho atractivo de gente que no es de acá. Quizás Sí. tiene que ver un poco con eso. Quizás tiene que ver un poco Sí, con como eso. Sí, sí. se lo considera como las posteriores interpretaciones historiográficas, no las más benévolas con Rosa, de defensor de la soberanía, Sí. antiimperialista, Sí. a Y la partir de Estrella esto. Federal que surge, bueno, esa agrupación, ¿no? Para repatriar los restos de Rosas, creo que es de 1954. Miren la distancia en el tiempo que hay, ¿no? Surge en ese momento, después cuando hablemos eso de los símbolos que le decía, la Estrella Federal de 1954. Esta agrupación que quiere repatriar los restos de Rosas. Es que- Lo que es sabe más de esto Alan, ¿no? Que entiende más del tema rosiano, de Rosas. Rosiano, no sé, rosácea. Rosista. Pero Rosiano me gusta. O por ahí tiene Viste que hay rosácea. marxista No sé, y cuando no sé marxiano, me hablar, gusta Rosiano. El que nos barrió el otro día era un Como marxiano. concepto. Como concepto, Claro, es como le Rosiano hemos me olvidado que el otro Acaba día de no lo inventar quise una decir y palabra, me tradujo. gusta, acaba de Una inventar una defendió. palabra. Me gusta. Pero bueno, digo, pasa esto, ¿no? Como dice Caro recién, de esto de esa figura que trasciende los lugares y también que perdura en el tiempo, que eso es como un, digamos, puede ser como un, no lo quiero comparar, ¿no? Pero como Perón, ¿no? Perón también. Y Sí, sí. No, sí, Aquellos es que la comprenden la figura. espiritualidad de los pueblos. No es para menos. No debe ser común que alguien se le Se plantee arraiga, a... sí. Y sobre a eso la la ponen en instituciones. Se arraiga, es verdad. Que Se perdura. arraiga de una manera En u otra, símbolos, se arraigan en los cultura, pueblos. en todos los Sí. aspectos que da la sociedad. No es Claro, normal que claro. estemos un sábado en Casero 27 de diciembre. Con hablando 40 sobre grados Rosas, a la con un cuadro de sombra, con un Rosas. cuadro Sí, de rosas acá, ahí, ¿no? ay, perdón que los interrumpa, chicos, pero nos saluda Selenia, que nos, Apareció Selena. mira. Apareció Selenia Selenia, le Divina, mandamos un saludo que a es una Selenia. genia, Saludos. que siempre me defiende, por eso yo la nombro, discúlpame, Caro. Que Está dice bien, felicitaciones está por el bien. programa, saludos a todos, todas, y buen año, Está felices Yaguareté. vacaciones, hasta el regreso, se las va a ¿Quién es extrañar mucho. Yaguareté? Nosotros también. Y Yaguarete, que tiene razón, le tengo que pedir disculpas, porque yo confundí, después lo iba a decir en mi columna, en la columna que tengo que hablar, la foto no era la de Encarnación. Cuando hablamos de Ah, era Encarnación, de Ah, la de Manuelita. Manuelita, la qué hija. estúpida, se me mezclaron las bueno, caras. puede parecido. pasar. Hoy traje las cuatro, traje a la madre, a la mujer, a la hija y a la señora que después anduvo con Rosa. A todo en la foto para no confundirme. Está bien, está Porque bien. hice lío, así que Yaguareté, que bueno, no dice acá el nombre, pero está muy bien, hay que mantenerse un Mirá cómo poco trabaja este clandestino. programa, ¿Cómo, corrige cómo Una piensan genia. ustedes? O ¿Cómo un piensan sí, calculo ustedes? que ¿Cómo debe ser piensan increíble. ustedes? Nos manda saludos también desde el programa pasado y dice Viva la Santa Federación. Viva la Santa Federación, mueran salvajes unitarios. Yo no lo dije, lo dijo acá la oyente. Ahí no vas a oyente. coincidir. ¿Eh? Yo digo que no pueden ser progres y rosistas al mismo tiempo. Yo no soy progre. Estamos de acuerdo. Yo no sé por qué Claro, crees que por yo eso soy no progre. soy rosista, porque soy O son progresista. progres o son rosistas, pero las dos cosas... No, no soy rosista yo. Yo no soy progre. Me Porque ofende me di cuando presión. me Pará, decís eso. peronista y rosista sí. Ah, claro, si los Peroni- dos ponían peronista y presos progresista opositores. también. Peronista y progresista también. No, eso es una contradicción. Ah, bueno. Pero no estás lista todavía para tener esta conversación. Ya vamos a llegar al siglo XX donde las ideas aflorarán a flor de piel. Sí, porque hoy Eh, terminamos, ¿no? En este año. hoy terminamos con esto. Concluimos. este Concluimos. Terminamos el último este programa. año ¿Rosas con- termina con- el siglo año. XIX? No. No, terminamos esta parte. El Tan año, enaltecido nuestro año estaba. calendario terminamos con esto. Nuestro año Que fue medio programático. cortito, ¿no? Porque empezamos en noviembre, pero muy productivo. Volvemos en febrero. Volvemos, Ahí va. Sargento. justamente, vamos, acá la productora nos dice que volvemos en febrero. Volvemos el 3 de febrero, Casualmente. justamente con la batalla de Caseros. Arrancamos con la batalla. En Caseros, en el distrito de 3 de febrero. todo pensado. Está Con todo la- planeado. con Está San todo Martín, planeado. Urquiza, todas las calles tenemos acá. Sí, ¿no? sí, este distrito Cipayo. Y dato, ya que estamos tiro chivo, los chicos vuelven el 3 de febrero y el 3 de febrero del Instituto de Investigación Juan Manuel de Rosas vamos a hacer un acto, obviamente en la Plaza de Caseros, por el 3 de febrero pidiendo memoria y verdad, justicia
para Rosas, que de los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, ninguno lleva su nombre. Sí. Que Eso no capaz tengo. Banco. por una cuestión histórica debería llamarse así San Martín, Respetable, ¿no? respetable. Capaz San Martín debería llamarse Brigadier Juan Manuel de Rosas. Pero No, tiene no, una la avenida, chacra. la San Martín Ruta ya 3, se llama San Martín. Este hay que hacerlo. Este sería una victoria sí, simbólica. este Se llama podría- 3 de febrero. La ruta se llama 3 3 de febrero, la ruta boludo. 3 es toda Juan Manuel de Rosas. La La estación 4. 3 de febrero La de Marte, la sí. línea Mitre son las estancias de Rosas que ¿Cómo, hizo, que Fran? tomó No. Sarmiento, boludo. La 4, la Bernabé Márquez. Esa es Brigadier Rosas. No, sí, también, Sí. porque Sí. allá la ruta 3 de La Matanza, que me he Ah, tomado sí. muchísimo, el ¿También? 378 Sí. es toda Rosa, Rosa, Juan Rosa. Manuel de Rosas, Hasta sí. la Ferrer, Salta un todo, municipio tú. Acá también. No, estamos bien. Hay una avenida que se llama Juan Manuel de Rosas. Claro, Che, en pero el esa chat es están larguísima. llorando A ver. porque Emilio dice que rinde en febrero. ¿Cómo que no vamos a estar en enero para...? Emilio, Vamos a tener que te... hacer un especial. Lo que podemos, Claro, lo nos que tiene podemos que hacer contar con qué la año- gente que rinde Sí. en febrero, yo les puedo repartir el material que resumí durante todo este periodo y con eso deberían aprobar. Y Necesito saber igual qué es historia argentina. Historia todo eso, argentina. historia ¿Qué argentina. rendís? ¿Qué rendís, Emilio? Historia en general, historia argentina, historia europea, Claro. historia medieval, historia antigua. La Acá historia es muy dice- amplia, sé específico. por dice favor. que nos quedan los videos. Si quiere ver más Le videos. quedan los videos, claro. Claro, Tendría que- todo enero para repasar Ay, todos qué los videos que dulce. hicimos. Todos los videos. Y de igual manera, Emilio, escribinos y te pasamos la No, bibliografía. sí, que lea aparte de mirar los videos. Léelo. Aparte de mirar este programa, O por sea, favor. a veces léelo. citamos, pero otras veces no son tan... Claro, Claro, hay veces pero que está decimos bueno. mucha boludeces, pero Sí, yo doy clases igual de léelo. apoyo de historia para los chicos que tienen que rendir y todo eso, y está bueno explicarlo, más allá de leer. A veces las cosas no es que no lee historia, por eso se la lleva. No, hay que, viste, hay que entenderlo. Hay que hacer un Uno laburo tiene que saber que intelectual. Tiene que decir lo que quiere escuchar el profe también. Claro. Claro, hay que tener Claro. oficio Quizás de- también oficio de debería, alumno. sobre eso te podemos ayudar, Emilio. Sí, Deberías total. saber Alumno, bien qué es lo que claro. quiere el profesor y después A nosotros te fingir, ayudamos a sobre fingir. eso. Claro, no importa si está bien, si está citado, si es la Claro, verdad, pero sí, es sí. muy Coincidir con el importante. profesor. Claro, muy si el importante. profesor coincide con Cuando vos, se ya trata de está. historia, por lo menos. Aunque quizás si Emilio tiene opinión propia sobre algunas cuestiones, quizás se lo valora más. Puede ser. Bueno, Tendrá algunos, que saber. algunos No, pero profesores, bueno. depende de qué Vos por profesor. las dudas, hace lo que diga el Sí, pero profesor. Por cuando vas con algo experiencia, inédito, tenés anda que- despacito. Cuando Y- vas con algo inédito tenés que saber defenderlo. Mucho Sí, sí, sustento sí. teórico, Sí. porque si no te da Podría- vuelta. claro, podrías tomar cosas de los programas que hicimos, por ejemplo, algunos datos de colores, el nombre de la mazorca, Lo del dulce de leche. lo del dulce de leche, No, Yo me lo parece que saltearía eso. lo del dulce de leche, Yo lo sacaría. el Viva la Pepa que una vez lo Viva la explicó acá Vivi, la tapa lo Sí, dijo los sí, redondos, Brian. un montón de Viva la cosas Pepa que, por la- que podés claro, tirar por la como Constitución datos ahí para en el día de San José. para Porque una cuestión discursiva, sí. a los José le dicen Pepe en España, entonces la Pepa, ¿no? Como si fuera Josefa. Acá también Gabri, que no sé si era Gabriel o Gabriela, también pone que ya le dice a Emilio que nos vamos a ir, que lo abandonamos Sí, y que que no- lo que lo acepten. acepte. Ay, qué dulzura. Qué dulce la gente. La verdad. No los abandonamos, nos vamos por No, tiempo indefinido. Porque va a ser definido mucho en realidad, calor. un mes. Mucho calor, sí. Hay gente que se quiere ir de vacaciones, che. Sí, hay mucho video también para ir y revisitar. Vamos a tomar examen cuando volvamos Sí, en febrero. sí, Preguntas sí. sobre el Sobre periodo algunas cuestiones. anterior. Bueno, Eh, nos quedamos en 1845. Sí. En 1847 hay otro bloqueo del Río de la Plata que desgasta un poco otra vez la economía y la figura de Juan Manuel de Rosas, que ya empieza a tambalear otra vez. En 1949 se firma una especie de paz entre las potencias extranjeras, Uruguay y Buenos Aires, para tratar de salir un poquito que es como una horca la no circulación de cosas en el Río de la Plata. No se importa, no se exporta nada, no gira la Se economía estanca. y se estanca. En 1851, Juan Manuel de Rosas, como decía acá el compañero, siempre, cada vez que tenía que renovar, presentaba la renuncia, y esta vez hay alguien que se la acepta, que es Justo José Urquiza. Justo José. Y en 1852 se da la batalla de Caseros, donde pierde Rosas y se tiene que ir del territorio del Río de la Plata, ¿Y cómo termina lamentablemente. todo eso, Bray? O sea, cuando arrasan con todo, ¿no? Las fuerzas que ganaron, las de Urquiza, van arrasando con todo lo que algo encuentran, una ¿no? vez Exponiendo al mazorqueros o lo que sea, a los sí, rosistas. a todos, sin asesinados, un derramamiento terrible de sangre, ¿no? y acá le hicieron un distrito, mirá vos. Y Rosa se va solamente con el Termina dedo lastimado. en Inglaterra. Al exilio. Termina en Sí, Inglaterra. sí, Rosa se va casi sin heridas. Y se come un asado con a Marx. Southampton se va. ¿Ah, sí? Sí, Ah, mira.
Se come un asado con Marx. Él, Rosa, siempre en su etapa estanciero, soladerista y etcétera, tejió muchas relaciones con los comerciantes y demás británicos. Es una persona que tiene relaciones con británicos. Por lo tanto, no es raro que se vaya allá a pasar Con sus últimos Manuelita años de se va, vida. con su hija también. Y era muy amigo de Darwin. De Darwin. También Ah, en su también, juventud. Después se pelean. Pero Sí, de eran hecho muy Darwin lo visita acá, me parece. Sí, hay sí, sí, hay un estuvo en registro nuestro que, país, sí. que estuvo acá con ¿Qué amigos Rosa famosos comiendo que asado. Tenía amigos famosos. Y Rosa. en Inglaterra se topa con Marx. Y quizás Marx se le recomienda a Hegel, quién sabe. Andás a ver. Andá a saber. Andá a Bueno, Y saber. en ese cruce con Marx es cuando se pelea con Darwin. Mirá. Ahí ¿En está. serio? Y claro, un Sí, poco porque se contrapuesto. Se tiraban Teorías, hate ¿no? entre ambos. Se tiraban hate. Y sí. Mira, ok. Compañeros, tenemos que redondear, según Sí, dice la ya profesora, está. Ya la profesora, la productora estamos. y futura Siempre profesora. se La ve. productora, Rocío. la productora. No sé, Bray, si tenés algo para no, cerrar, yo pero ya no tengo creo nada más que hemos para llegado al cerrar. final de esta línea de tiempo, pero falta un montón más Sí, todavía. falta. Porque queda Todavía una no hay hora- estado. Todavía Sí, no se queda como formó una ningún hora de estado. programa que vamos a llenar con las columnas Sí. de mis queridos compañeros y compañera acá, Vivi. Sí. Así que vamos a escuchar un poco de Y acá tenemos, musiquita. perdón, Caro, un último Sí. mensaje que dice: buenas tardes, qué hermoso cuadro de rosas. Sonia Orellana. Con Saludos. esto yo no interrumpo más. Sonia Orellana. Dice eso. Blanco y de ojos celestes, sí. Dale. Vamos. Vamos al corte y ya volvemos.